Continuamos. Estos tipos de problemas relacionados con crecimiento y decaimiento presentan, digámoslo así, tres partes muy bien definidas a saber. Dos puntos. Una primera parte habla o dice que el problema se comporta como lo dice realmente la ley de crecimiento y decaimiento. Es decir, que la rapidez con que crece o decrece una sustancia que varía en el tiempo es proporcional a la cantidad presente de sustancia en dicho instante. Entonces ya sabemos que ese tipo de sustancias tiene una ley que la define como NDT igual a N sub 0 por E a la KT. Entonces ya sabiendo eso que se comporta, la podemos resolver con esa ecuación. Una segunda parte es que se entregan condiciones para determinar la constante de proporcionalidad, y eso es algo que hay que determinar en cada problema. Si no tenemos la constante de la proporcionalidad, no vamos a tener nada del problema. Entonces, importante tener claro eso. Hay que determinar la constante de proporcionalidad según los datos que entrega el problema. Entonces, despejando K, como la ecuación es NT igual a N sub 0 a la KT, pasamos a dividir N sub 0 y luego tomamos logaritmo. Entonces sacamos la K, pasamos a dividir la T y nos queda el logaritmo de N de T sobre N sub 0. O sea que en otras, lo que se quiere decir es que el K depende de la función logaritmo, o mejor dicho, del argumento de la función logaritmo. El argumento en este caso sería la relación N de T sobre N sub 0. Ahora, si esa relación nos da mayor que 1, entonces ya sabemos que K es mayor que 0 y es positiva. Si K, la relación esa N de T sobre N sub 0 es menor que 1, nos indica que K es menor que 0, y eso lo observamos en la gráfica. Ahí tenemos la gráfica de la función logarítmica. Ella es 0 en 1 y en 0 tiende a menos infinito. Entonces, como ella es 0 en 1, entonces nos queda un intervalo entre 0 y 1 para valores negativos y desde 1 a más infinito para valores positivos. Entonces, observando la gráfica, cuando n de t sobre n sub 0 es menor que 1, va a arrojar valores negativos de k. Y para valores, para n0, n de t sobre n sub 0 mayores que 1, nos va a arrojar, según la gráfica, k mayores que 0. Entonces, eso nos va a definir el signo de k. O es positiva o es negativa. Uno de los grandes problemas que tiene el estudiante es pensar o creer que él le puede cambiar el signo a la k o determinar el signo. No, el signo de k sale automáticamente por las condiciones del problema. Entonces, si esa relación n de t sobre n sub 0 es mayor que 1, ya sabe que k va a dar positivo, y si da menor que 1, k va a ser negativo. Entonces, importante eso. El k lo definen las condiciones del problema. El signo de k lo definen las condiciones del problema. No se puede acomodar. Ojo con eso. Entonces, al final, y la tercera parte es que el problema hace referencia a la pregunta problema. Entonces, esas tres partes, el que define que se comporta como la ley de crecimiento, que da condiciones para determinar la constante de proporcionalidad, y la tercera parte, donde se hacen las preguntas problema, pueden ir en cualquier orden. Eso no es que el orden que yo estoy determinando aquí. No, esas tres partes puede comenzar el problema definiendo la pregunta, puede decir que se comporta con la ley de crecimiento y al final que da las condiciones de la constante de proporcionalidad. Eso depende como el autor haya planteado el problema. Eso no lo estoy diciendo yo, sino esas son las tres partes, simplemente que ellas responden a la situación del problema. Entonces uno va acomodándose, sí, va viendo que sigue, digamos, el comportamiento de la ley de crecimiento y decaimiento. Entonces eso hay que tenerlo presente. Otro tipo de problemas relacionados con crecimiento y decaimiento es lo relacionado con semivida o vida media, que viene a ser T sub S, el tiempo de semivida, y es el tiempo requerido para que se desintegre la mitad de una sustancia radiactiva. Es decir, yo tengo una sustancia inicial
NDT. Y ya sabemos que esa sustancia es radiactiva. Entonces, como ella se desintegra en el tiempo, entonces, una vez transcurrido el tiempo de T sub S, vamos a tener que se desintegró a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que hubo una mitad totalmente desintegrada y la otra mitad es la que quedó presente. Recuerden que la ley de crecimiento y decaimiento dice que la rapidez con que una sustancia crece o decrece en el tiempo es proporcional a la cantidad presente en dicho instante. Entonces, en este instante, ¿qué fue lo que nos quedó? Nos quedó la mitad, una mitad, pero la mitad que no se logró desintegrar. Ojo con eso, porque eso es importante a la hora de plantear los problemas. Observar qué es lo que está pasando. Si se desintegró, digamos, el problema que dicen, se desintegró el 80%. ¿De cuánto quedó? El 20%. No, que se desintegró apenas el 30%. ¿Cuánto que nos queda? 70%. Entonces eso es importante hacer la interpretación del contexto del problema. Si nos dicen algo de que apenas se eliminó el 10% o se desintegró el 10%, ¿cuánto nos queda? Nos queda el 90%. Entonces, esto es lo que dice el tiempo de semivida. Es el tiempo requerido para que la mitad de una sustancia reactiva se desintegre. Entonces, importante tener en cuenta que la fórmula incluye un n sub 0 medio. Ese n sub 0 medio es lo que quedó. Importante que usted entienda eso, lo que quedó. No hace referencia a lo que se está desintegrando. Entonces es importante eso, tenerlo claro. Un n sub 0 medio más otro n sub 0 medio nos da n sub 0 total. Pero estamos hablando de que se desintegra apenas la mitad. Entonces estamos hablando, la fórmula incluye es o se iguala a lo que queda. En este caso un n sub 0 medio, la sustancia que queda en ese instante. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta que eso define y aclara muchos problemas. Bueno, ahora vamos a plantear unos ejercicios prácticos para que ustedes vean cómo es que se resuelve esto. Bueno, atentos.